Estoy apurando el café rápidamente porque dentro de nada empieza una visita virtual en el Museo del Prado, que me han dicho que es muy interesante, que están haciendo unas visitas estupendas. Después tengo una clase de yoga que hay un vecino aquí del barrio que por streaming, por Skype, está haciendo clases de yoga para que nos movamos y esas cosas. Después por la tarde voy a ver dos obras de teatro. Después a las 6 tengo un aplauso en la azotea por los sanitarios. Pero es que después a las 8 tengo que cantar Sobreviviré de Mónica Naranjo. Mira, yo después del confinamiento voy a tener que coger una baja. Yo creía que me iba a aburrir, lo que estoy es sobreexplotado. Venga Sky, yo no he hecho más Sky en mi vida. El coronavirus nos va a pasar, pero el estrés nos va a matar. Buenas tardes a todos. A este hombre solo le ha faltado decir, y los jueves a las 19 horas, Mobile Talks. Bienvenidos a todos a esta segunda semana de Mobile Talks from Home, desde casa. Lo que acabáis de ver es uno de tantos vídeos que hemos recibido estos días y en la que este hombre replica de algún modo esta situación probablemente bastante familiar para muchos de los que nos estáis viendo. Porque en pleno siglo XXI y en un momento en el que debemos mantener, además de esa distancia social ya conocida, también toca ese confinamiento ya estricto y eso significa que la única manera de seguir con nuestra vida es a través de una ventana que nos conecta al exterior, en principio sin riesgo de contagiarnos o como mínimo no del COVID-19 y por tanto tenemos que hablar de esto, de Internet, de esta caja en la que estamos y está claro que lejos de lo que muchos creen, tener Internet es un lujo inalcanzable, aunque hoy muchos de los que nos veis os parece algo más o menos normal y a lo que de algún modo os ha obligado este confinamiento, no es tan fácil y es inalcanzable para muchísimos. Es un servicio también imposible para otros, por otros muchos motivos, en ocasiones geográficos, simplemente de cobertura, así que no es tan habitual en todas partes. Cuando algunos creen que vivimos en un mundo conectado, deberíamos decirle a todos que quizás se trata de su mundo, de vuestro mundo, puesto que hoy aún aproximadamente medio de ese mundo sigue desconectado. Medio mundo que el día de mañana probablemente vivirá unas reglas de juego en las que ni siquiera han participado. No se les ha pedido opinión ni han podido definir cómo quieren que sea. Ese es lo que se suele conocer como la brecha digital. Y conste que dentro de la brecha digital hay otras tantas brechas de género, de raza e incluso alguna otra. Por eso, y para hablar de cómo reducirlas y de cómo nos están afectando hoy ante una situación en la que no nos ha dado ni tiempo de reaccionar, contamos con unos invitados de lujo. Muy contento de saludar hoy desde casa Cristina Aranda. Buenas tardes, responsable de desarrollo de negocio de Tiger en Europa y cofundadora de Mujeres Tech. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y muchas gracias al Mobile World Congress por fomentar este tipo de mesas redondas. Sí, a la capital. Muy contentos de que esto sea así. Ricard Faura, jefe de Servicio de Inclusión y Capacitación Digital de la Generalitat de Cataluña. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, buena tarde. Buenas tardes, encantado de estar aquí hoy con vosotros. Contentos también de tenerte con nosotros. Montse Guardia, directora general de Alastre y presidenta de Quantum Blockchain Alliance. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Muy bien, encantada de estar aquí y un abrazo, gracias Pipo y a todos los que lo han organizado. Muchas gracias. Necesitamos también estos talks. Pues mira, uno de los culpables que lo ha organizado es el siguiente, que es Eduard Martín, director del programa 5G de la Mobile World Capital Barcelona. Gracias y sobre todo por haberlo montado, Eduard, y por estar aquí. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Pipo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por aceptar la invitación y a ver cómo nos sale este reto, ¿no? De hablar de estas cosas que están tan al día. Pues estoy convencido de que saldrá muy bien. Tenemos algo menos de una hora, porque ya sabéis que nuestro compromiso es a las 8, que todos tengamos tiempo de salir a los balcones a aplaudir a los sanitarios y a todos esos héroes que hoy están fuera por nosotros. Pero estoy convencido que van a salir cosas muy provechosas. Con todos ellos, con este elenco de mentes brillantes, vamos a hablar de esas actuales infraestructuras que tenemos. Nos imaginaremos cómo sería un mundo conectado de forma más completa, total, universal y a través también de esa tecnología 5G. Pero antes, dejad que os refresque la memoria con lo que pasaba a esta hora exactamente hace una semana. Mucho debate respecto a cómo las tecnologías pueden ayudar a paliar los efectos y los riesgos que suceden ante cambios como el que estamos viviendo, ¿no? Las luces de esperanza las tenemos en lo social. Yo creo que es el reto de asegurar que todos tenemos proyectos con propósito. Sí, pero también con líderes más cercanos es el momento también de liderazgos colectivos. Yo pienso que en el liderazgo femenino hay una parte de liderazgo natural que va muy alineado
con lo que yo pienso que requerirán los nuevos líderes. Lo oficial nos genera muchas dudas y nos volvemos muy críticos. Nos volvemos muy críticos en cómo nos están gestionando. Lo que puede pasar es que creamos que China es quien lo ha hecho mejor. Lo ha hecho mejor por unos condicionantes que no nos gustarían tener aquí, a nosotros, ¿no? Es una dictadura dirigida por algoritmos. Y que este paréntesis yo creo que es una oportunidad única para todos de reflexión y de dotarse de capacidades ahí, ¿eh? Europa es el espacio de bienestar más próspero de la historia. Bueno, como habéis oído, hablábamos de nuevos liderazgos para afrontar una época como la que estamos viviendo y como la que nos dejará. Hablábamos de teletrabajo y de muchas otras cuestiones. Por eso, hoy, antes de arrancar, a mí me gustaría que, a pesar de que hemos prometido que vamos a hablar de brecha y vamos a hablar de 5G, haceros 4 preguntas un poco ligadas a lo que comentábamos la semana anterior. En ese sentido, la primera, Cristina, como filóloga, como persona que anda con las palabras y los palabros, ¿cómo han de ser esos nuevos líderes o, mejor aún, esas nuevas líderes más allá de su género? ¿Cómo deberían ser? Yo diría líderes, porque líderes no estereotipadamente se la asocia con lo masculino, pero como bien ha dicho Pilar Conesa, es un liderazgo. O sea, pasa que desde pequeñitas siempre se nos ha mandado mandonas a las líderes y ahí comienzan muchas más cosas, ¿no? Igual que a los hombres cuando lloráis, pues se les dice que sois una nenaza, con lo cual la inteligencia emocional ahí ya también empieza a tener ciertas trabas. Pues el liderazgo, como bien ha dicho Pilar, ahora en la época de la inteligencia artificial, donde se van a automatizar muchos procesos, en los cuales muchas personas van a tener que replantearse su trabajo, en qué aportan a las empresas, cuál es su valor que están aportando a las empresas, pues en la inteligencia artificial pues va a exigir y toda la tecnología, toda la digitalización, de hecho ahora lo estamos viendo en coronavirus, el otro día veía qué figura ha supuesto una digitalización más rápida, el CTO, el CIO o el COVID-19, ¿no? Y sabemos que muchas empresas han digitalizado de la noche a la mañana por exigencias del guión, porque el COVID nos lo ha expuesto. Pues con el liderazgo, toda esta tecnología va a existir un liderazgo basado más en lo humanístico, en esa comprensión de los equipos, en la motivación, en la escucha, sobre todo en la escucha y el ejemplo. Esto es, el liderazgo basado en ecosistemas, en crear que la gente trabaje de forma colaborativa, como bien ha dicho Pilar, trabaje de forma filantrópica y generosa para crear esos ecosistemas dentro de la empresa y no esos ecosistemas como sabemos que a día de hoy existen, que las empresas, yo siempre lo digo, que es un cruce en muchas empresas entre Juego de Tronos y House of Cards, ¿no? Entonces es necesario... Está claro. Claro, ese tipo de liderazgo en que las personas hagan a las personas que tienen al lado mucho más grandes. Es momento de grandes alianzas, lo hablamos la semana pasada, y de esa cooperación internacional que Harari también cita en diversos escritos. Vamos a la segunda pregunta, Ricard, como antropólogo. Déjame antes que te diga, Ricard, que eres el ejemplo en persona de que estamos from home. O sea, a mí la butaca que tienes me lleva a tu casa inmediatamente. Pero más allá de eso, Ricard, como antropólogo, me preguntaba si realmente, y eso lo hablábamos en el último tramo de la sesión de la semana pasada, si realmente seremos capaces de cambiar después de esto. Es decir, ¿lo seremos o haremos como hacemos los seres humanos, que es que acostumbramos, seguramente por supervivencia, a olvidar eso que ha sido traumático y a volver a un escenario que para nosotros ya es el de siempre, ¿no? Son esos mecanismos que establecemos. Bueno, capaces somos, porque lo estamos demostrando durante estos días. Están haciendo cosas increíbles y cambiando las dinámicas, cambiando las herramientas que se utilizan, aplanando las relaciones. Las jerarquías han dejado de tener un peso específico durante estos días. Somos completamente capaces, además estamos aprendiendo mucho también a marchas aceleradas. Otra cosa es que lo hagamos, y en eso soy un poco pesimista, porque creo que rápidamente, cuando más o menos volvamos a la normalidad, por desgracia nos iremos olvidando de muchas lecciones aprendidas y lecciones muy, muy duras para muchos de nosotros, pero que la comodidad y el día a día y la mecánica que nos llevará a volver seguramente a donde estábamos. Espero que no, pero no soy muy optimista, ¿no?
Bueno, el próximo Mobile Talks que hagamos, que no sea desde home, lo hablamos, que no sea desde casa, vemos si realmente hemos cambiado en algo. Tercera pregunta, Monse, tú que ya trabajas en algo un poco más virtual, más descentralizado, vamos a decir, como es el blockchain, el universo en remoto, ese teletrabajo, en el que, como decíamos, nos hemos adaptado de golpe y ¿ha llegado realmente para quedarse? O dicho de otra manera, como también preguntamos la semana pasada, ¿es este ese escenario del que hablamos cuando se suele decir aquello del future of work? ¿Es este el future of work? Sí, yo creo que sí. O sea, se ha visto que podemos hacerlo. O sea, yo creo que hace unas semanas, menos de un mes y medio, aún nos planteamos qué significa hacer una videoconferencia, si podíamos hacer videoconferencias y si éramos capaces de hacer un mobile, ¿no? Un Mobile World Congress, convertirlo en un Tech Spirit. Y se hizo, ¿no? O sea, yo creo que estamos en un mundo, el 2020 nos está demostrando que somos capaces de reaccionar a cisnes negros. Y es un libro que en estos días recomiendo muchísimo, tanto Antifrágil como Cisne Negro, porque estamos delante de esto y cada uno está reaccionando con sus herramientas. Y algunos nos hemos visto con gente que tenía herramientas que no sabía que las tenía. O sea, esto de saber trabajar en remoto, de repente te das cuenta que sí que lo sabes hacer y que sabes poner a tus niños al telecole, ¿no? Y sabes hacer una serie de cosas y sabes hablar con tu compañero media hora justa de teléfono porque entra otra llamada, ¿no? Y esta gestión, que es una gestión entre la vida familiar y la vida laboral, la famosa conciliación laboral, de repente la podemos hacer. Yo creo que sí, que se va a quedar. También estoy de acuerdo con Ricard, creo que tenemos que tener una cosa que se llama el hábito. O sea, ahora estamos haciendo como un paso de cambio de comportamientos, pero para que un comportamiento se convierta en un hábito, ¿no? Al final hay que tener una, digamos, conciencia de la repetición. Y estamos preparados, o sea, las redes, yo creo que el mundo digital está aquí, estamos en la primera versión, pero vamos a tener que trabajar en la segunda versión y sí, yo animo a todo el mundo a estudiar descentralizado. Díselo a Berners-Lee, estamos en el Internet 1.0, no paramos de volver. Esto es una locura. Déjame que acabe con Eduard, que también se está teletrabajando permanentemente y se ha teletransportado a este nuevo espacio laboral. ¿Estábamos listos para esto, Eduard, a nivel de infraestructuras? ¿Lo estamos o lo estábamos? No hay mejor test que una prueba en real sin avisar. Ese es el test definitivo, ¿no? Bueno, yo mantendré el tono optimista de Carlos de la semana pasada, aunque sea con otro tono un poco más tecnológico. Y ciertamente nosotros tenemos que ser exigentes con nuestros sistemas, con las herramientas que utilizamos, porque nos tienen que servir para los propósitos. Y realmente yo estoy satisfecho en líneas generales del rendimiento de las infraestructuras. En líneas generales hemos de tener en cuenta que los primeros días de confinamiento más o menos se dice que el tráfico en Internet, esto que es un dato así muy genérico, ¿no? Porque hay muchas redes, todas interconectadas de diferentes topologías y naturalezas, creció un 60%. Y esto, vamos a ver, es un tráfico. Si después vamos segmentando, veremos que evidentemente ahora el uso más crudo, más heavy de la red se produce en las redes de cable. Obviamente la gente está en casa, tiene sus wifis, muchas veces tienen sus wifis saturados y no lo saben manejar, entonces parece que Internet no funciona. Es decir, la red, Internet globalmente vista, la red en mayúsculas, está compuesta de muchas infraestructuras diferentes conectadas. Entonces, ¿estamos preparados? Bueno, yo quiero pensar, por los resultados en general hablando, que el asunto está funcionando bastante bien, bastante quizá rozando el notable, ¿no? De un aspecto positivo. Siempre se puede mejorar. Creo que también va a servir para que la gente, para que todos sepamos utilizar mejor las infraestructuras que tenemos en casa, y eso pasa por nuestro wifi, ¿no? Ser más consciente de cómo utilizamos este wifi simultáneamente, alterando en nuestros horarios, etcétera. Y también yo quisiera resaltar que estamos haciendo teletrabajo, pero yo creo que no es el teletrabajo real. Es decir, ahora hacemos teletrabajo porque estamos confinados y tenemos otros problemas, coexistencia con niños, en casa, etcétera, que en una situación de teletrabajo real pues no se debería producir. Por lo tanto, por parte de las infraestructuras yo estoy contento. Ciertamente lo que concierne a red móvil
en estos momentos tiene un uso pequeño porque la gente no está por la calle, está en casa y por lo tanto creo que en conjunto en España está funcionando. Fantástico. Oye, déjame que aproveche toda esa gente que está conectada a esas redes que de momento funcionan y esperemos que no se caigan hoy, que pueden opinar o nos pueden mandar preguntas para que las compartamos. Intentaremos en algunos casos incluso hacerlo en tiempo real, es decir, no dejarlas todas para el final, pero con nuestros invitados, con la gente que hoy nos acompaña. Lo podéis hacer a través del Twitter, porque ya sabéis que en Twitter nos podéis ver en directo, o a través de la web de mobilecapital.com/mobiletalks, que es donde también algunos nos estáis viendo. Mandáis la pregunta, a mí me las pasan para acá y desde casa las rebotamos para ellos. Sigamos con esto que decías. A mí me gustaría, porque tú hablabas de las herramientas, Montse también citaba todas las herramientas y Chris también, que hemos aprendido, que hemos redescubierto. Todos sabíamos que estaban todas, pero las hemos redescubierto. Yo no sé, Ricard, tú que hablas mucho de cómo educar en las TIC, tú que tratas de formar y explicas lo importante que es esa inclusión, que has hablado estos días y te leía en algún caso de la importancia de esos abuelos que se han de poder seguir comunicando con sus nietos y que por seguridad tienen que estar separados. Yo no sé cómo valorarías tú esa adaptabilidad de la gente a este nuevo universo en el que, como decía antes Eduard, no ha habido tiempo de reaccionar. Bueno, es una prueba evidente, que las tecnologías han madurado, están suficientemente maduras. Cuando hablábamos años atrás de la necesidad de que el máximo de gente posible utilizara la tecnología porque los convencidos creíamos que les mejoraba su calidad de vida o incluso su actividad profesional, no éramos suficientemente conscientes de la dificultad de la utilización de esas tecnologías. No hace tanto apareció un fenómeno que ahora todos tenemos asumido, que es la nube, ¿no? La nube cambió muchos paradigmas y muchas maneras de trabajar y socializó incluso la tecnología para muchas empresas y muchas personas que no tenían alcance o posibilidad de utilizar este tipo de tecnología, y esto aceleró conjuntamente con la velocidad de las tarifas, de los usos de móviles, del coste de los equipos informáticos, etcétera, etcétera, y la facilidad en la utilización de las herramientas ha hecho que en estos momentos se junte esta capacidad y esta facilidad en usar la tecnología y a su vez esta accesibilidad y esa conectividad mucho más potente que hace muy pocos años atrás, ¿no? La mejor manera, como decía Eduard hace un momento, la mejor manera de probar todo esto es teniendo la necesidad real de utilizarlo. Y esto ha pasado en unos días, muy pocos días, pero la aceleración y la posibilidad de utilizar herramientas que hasta ahora nos parecían extrañas o creíamos que no nos aportaban nada, ha facilitado que gente que estaba completamente fuera del uso de la tecnología y no la tenía incorporada en su día a día, ha visto que puede mejorarle su vida y en estos momentos acercar a amigos o familiares que no, si fuera por la tecnología no habría manera, ¿no? Oye, Chris, déjame que te haga una pregunta que nos llega además de uno de estos seguidores, oyentes, telespectadores, no sé qué es porque es todo, que es Tony, que nos dice: ¿la conectividad y las herramientas de trabajo en remoto romperán con la jornada laboral esa tipo que todos seguíamos hasta ahora? Esto, como bien ha señalado Montse antes, y también lo han señalado también Ricardo, viene a ayudar a muchas empresas. Yo trabajo en una empresa de tecnología y para nosotros es habitual, como decía Montse, trabajar en remoto y que no hay ningún problema. Ahora bien, y flexibilidad, sobre todo, trabajamos por proyecto, tú tienes que trabajar 8 horas diarias y tú te gestionas. De ahí conciliación y flexibilidad. Ahora, lo que viene a mostrar a muchas empresas es, uno, tus trabajadores o trabajadoras son responsables, pueden trabajar en su casa y lo que temerán muchas empresas es, ahora el después qué. Voy a tener que negociar un día, 2 días de trabajo en remoto. En muchas empresas de tecnología existe esa posibilidad desde hace tiempo, porque si no, no captas talento. O sea, eso está a la orden del día. Entonces, lo que sí que yo veo, aspectos positivos, porque esto es una tragedia lo que estamos viviendo, pero aspectos positivos que estamos sacando muchas personas
sobre todo las empresas, es que la gente puede trabajar en remoto, puede utilizar tecnologías que aunque no sabía que existía, y sobre todo ver que las personas somos más responsables de lo que la gente se piensa. O sea, aquí apelo a la responsabilidad y a la madurez de las personas que trabajan. Y obviamente aquí luego ya está el trabajo de recursos humanos o de los managers específicos que tendrán que dar cuenta de quién trabaja bien y quién no trabaja. El otro día vi un Twitter que decía, dice, veo viendo a mi marido trabajando y dice, como sea así en el curro, no, pero que esto es aplicable a mi marido o a mi mujer. Pero ¿qué pasa? Porque ahora yo en mi casa estoy trabajando más, porque la gente quiere activar muchas más cosas. Pero en otros casos, claro, ya esa hora del cafelito, esa hora del qué, ahora tienes que estar continuamente trabajando. También hay quien dice que saldremos con las casas como los chorros del oro, pero todos rodando como pelotas. Porque esto de estar en casa lo pone hay todo muchas más difícil. Hipótesis. Hay muchas hipótesis. Veremos. Para mí veo positivo todo eso. No, veremos cómo se adapta realmente. De la negociación interna. Me ha hecho gracia en esa imagen de cómo trabaja el otro en casa. Yo no sé, Montse, decía Chris que vosotras estáis muy acostumbradas a ese universo más descentralizado. Hace pocos días, creo que fue el 25, Eduard escribía un artículo en LinkedIn que luego abordaremos a fondo, pero en el que decía que el 5G nos aportaría una serie de ventajas para combatir este virus que nos lo pondrían todo mucho más fácil, lo que en realidad así sería, ¿no? A mí me gustaría saber, Montse, si en condiciones como las que estamos, el 5G realmente, más allá de lo que siempre nos han prometido, nos lo pondría mucho más fácil. ¿Tú crees que sería así? Sí, yo creo que sí. Estoy de acuerdo con Eduard 100%. Y lástima, ¿no? Siempre vamos un poco, vamos tarde, ¿no? En tecnología siempre hablamos de las nuevas tecnologías, las tecnologías exponenciales. Bueno, pues ojalá, ¿no? Ojalá en algunas empresas o en algunos organismos se hubiera confiado más en innovar tecnológicamente, porque realmente lo que ha pasado con el 5G es que igual hubiera necesitado un poco más de inversión para poder ahora, en este momento, realmente ser útil en la pandemia. Lo mismo con el blockchain, ¿no? Yo creo que inteligencia artificial, blockchain, Internet de las cosas y 5G, ¿no? Un poco lo que sería la holística, ¿no? El pensamiento sistémico de una conexión pura, no la hemos considerado como prioritaria en algunos negocios y ahora se está demostrando que tampoco socialmente. Entonces, sí, desde luego, y yo creo y animo, ¿no? Y yo creo que esta pandemia nos va a demostrar globalmente la necesidad de invertir tanto en electrónica, en nanotecnología, como en informática, como en software, para desarrollar estas tecnologías que ya están ahí. Yo os puedo explicar que cuántica, ¿no? Que lo que sería el quantum, ha hecho un salto muy importante porque en China y en Asia se ha empujado y igualmente en el otro lado también, ¿sabes? En empresas, y ahora estamos viendo empresas que no están invirtiendo en cuántica, invirtiendo. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que en un mundo en pandemia estas tecnologías digitales nos hubieran ayudado o nos pueden ayudar en un futuro próximo. Entonces yo creo que sí, que el 5G es una tecnología que hay que seguir investigando, que hay que invertir y que te va a proporcionar una canalidad de la comunicación que significa privacidad, ¿no? Yo creo que ahora el reto que tenemos ahora en la comunicación actual, esta comunicación que estamos haciendo, es la seguridad de la información detrás de estos canales. Claro, el blockchain te lo garantiza. Claro, el blockchain te lo garantiza, efectivamente. El blockchain aún queda para una parte importante del mundo lejos, aunque para muchos es el día a día. Pero yo me pregunto, y le disparo esta a Eduard, pero indefectiblemente a más velocidad, más elementos conectados, Internet de las cosas, como tú decías, y demás, en consecuencia, más datos y también en consecuencia menos, me pregunto, intimidad y menos privacidad, o no necesariamente. Bueno, cualquier avance y cualquier novedad tecnológica supone dos cosas contradictorias. Unas grandes oportunidades y unos grandes riesgos. Y el 5G o las redes 5G no son ajenas a estos grandes avances. Evidentemente, si pensamos antes de que existiese la computación, pues había menos riesgo de que te violasen los datos privados, porque no estaban a disposición en ninguna nube ni en ningún disco duro. No quiero trivializar la pregunta ni mucho menos porque es cierto, pero muchas veces cuando hablamos de 5G, y luego veremos porque
redes como la 5G, 5G forma parte de lo que se llama redes inteligentes, son estructuras de telecomunicaciones que no solo son acceso a radio, antenas, sino que por detrás existen estructuras computacionales, ordenadores, ¿no? Memoria, proceso, ¿no? El típico ordenador, que nos van a proporcionar herramientas para gestionar mejor esta red y, por lo tanto, para dotarla de métodos de seguridad mucho más avanzados que permitan no solo garantizar esa privacidad, sino que permitan que la red sea mucho más segura. Yo creo que van a venir unos años, espero que no sean con pruebas y con test de este estilo, sino que los podamos probar de una manera organizada, donde hay dos cosas fundamentales. La computación cuántica que ha señalado Monseguardia creo que nos aportará mucho en el tema de securización de redes, junto con las capacidades de estas redes inteligentes, cuando estamos hablando de slicing, ¿no? La capacidad de dividir la red virtualmente para asignar canales que puedan segurizar otros canales. Y ahora no, esto es demasiado complicado para un Mobile Talks, ¿no? Pero que sepa todo el mundo que las redes de última generación no solo es una conexión de radio, sino que por detrás hay una potencia de ordenadores, de computación, de inteligencia artificial que nos permiten tener herramientas mucho más potentes de las que estamos utilizando ahora. Por lo tanto, mayor capacidad, mayor necesidad, pero también mayor oferta para satisfacer esa necesidad. Oye, le quería hacer una pregunta a Ricard, pero he visto una pregunta que nos llega desde fuera. Os invito, insisto, a que a través de la web de mobileworldcapital.com, Mobile Talks, nos las hagáis, o a través de Twitter. Pero María del Mar Muñoz dispara una que creo que se la tengo que trasladar directamente a Eduard, porque también, igual que habéis visto al andaluz que no para con sus conciertos y con sus obras de teatro, seguro que habéis visto un vídeo por ahí que corre que habla de esa teoría que relaciona, ella nos pregunta, ¿qué pensáis sobre la teoría que relaciona el COVID-19 con la implantación del 5G? Claro, teníamos que llegar. Nos la sacamos de encima y seguimos, porque si no... No la conozco. Sí, he visto el vídeo y vuelvo a mis teorías reiterativas. Cada avance tecnológico ha tenido grupos de personas en contra. Es bueno tener personas que opinen en contra. No ha analizado con método científico el vídeo, porque realmente creo que tanto la Unión Europea últimamente como en Estados Unidos como en España se han emitido dictámenes de gente que sabe mucho más de salud, donde se demuestra que el 5G por sí mismo no es más perjudicial que el 4G. Para que no se diga que hacemos una sesión en la que no abrimos a preguntas que van un poco directas contra esta me la esperaba, esta me la esperaba. En cualquier caso, luego a Chris le paso el vídeo, que no lo ha visto. Ricardo, déjame que te haga una pregunta, porque todo esto suena fantástico. Luego abordaremos y ahondaremos en todas esas ventajas, desde la descentralización que nos aporta el blockchain para llevar un cuaderno único y contabilizar todo esto que está ocurriendo, a nivel sanitario, todo lo que nos puede aportar, pero vamos al hoy y a la hora, a lo que hablábamos antes. En este momento en el que todo el mundo se ha visto forzado a una única manera de continuar con su vida, que es encerrarse en casa y conectarse a esta pantalla contra la que hablamos todos o con la que todos hablamos, nos hemos encontrado con otra realidad. Y esa realidad es que una parte muy importante de la población todavía no tiene acceso a Internet o no tiene ordenador en su casa. Tú, Ricard, que tienes hay un cierto contacto con los gobiernos, ¿qué debe hacer un gobierno ante una situación como esta? Es decir, ¿qué puede hacer o qué debe hacer? Porque no es fácil y menos de hoy para mañana, sin duda. Es una pregunta complicada, porque todo esto es consecuencia también de unos deberes que nos han hecho correctamente, ¿no? Aquí se suman tres capas de dificultades. Una que es la de conectividad, que es la que es más fácil de subsanar de alguna manera, porque se tiene detectada dónde pueden llegar Internet y dónde no llega. Luego tenemos la segunda, que es la económica, y que si cruzamos los mapas que, por ejemplo, si miráis el estudio que hizo la Mobile hace un par de años sobre la exclusión digital en la ciudad de Barcelona, si tú superpones los barrios que tienen más dificultades económicas, coinciden exactamente con los barrios que utilizan menos Internet. Esto tiene una dificultad añadida para solucionar, no solo es un tema tecnológico, ¿no? Y la tercera capa
que es la capa de capacitación, la capa de tener capacidad para utilizar la tecnología de la manera correcta. Y esto también necesita unas políticas públicas, sobre todo, que ayuden a las personas que no tienen este hábito o esta posibilidad de utilizar la tecnología, de que adquieran estas capacidades. O sea que es la suma de tres condicionantes que no es fácil de solucionar, ¿no? Pero déjame que te haga una pregunta y te la devuelvo a ti, aunque todos podéis evidentemente contestar. Y me gustaría en realidad que lo hicierais todos. ¿No sería normal, no sería natural que cuando matriculamos a unos estudiantes en unos estudios obligatorios o no obligatorios, incluso posteriores, dentro de esa matriculación, dentro de eso que intentamos que nuestra sociedad, que nuestros jóvenes salgan lo mejor preparados, ya haya un acceso a Internet, aunque sea limitado, aunque no sea al máximo de velocidad para que en su casa y en todas partes puedan estar conectados y seguir con sus estudios? Sí, sería lo ideal, sería lo ideal. Lo que pasa es que esto, cuando te digo, vas sumando no solo una política a nivel de formación, sino que aquí, si tú das un acceso, has de asegurar que esa persona tiene la posibilidad de que Internet le llegue a su casa y en condiciones, y luego que tenga esa capacidad de utilizar las herramientas, igual que lo utiliza su compañero de clase, ¿no? Es aquí las diferencias se van sumando y es donde lo que estamos viendo en estos momentos, la imposibilidad de acabar un curso académico en las mismas condiciones todos los alumnos de una misma clase, ¿no? Cristina se reía seguramente porque también Sí. pensaba qué desastre y que no llegamos a eso. La ONU decía que esta pandemia está teniendo una afectación de 363 millones de estudiantes en el mundo. Eso es 1 de cada 5 estudiantes sin acceso, igual que en Estados Unidos, 1 de cada 5 estudiantes no tiene acceso. ¿Tú qué dices, Cristina? Yo he sido profesora de secundaria de centros prioritarios en el barrio de San Blas, en otros en Fuenlabrada, y yo lo primero que pensé cuando decretaron el estado de alarma, dije, pobre gente, pobres chicos y chicas de estos centros prioritarios, que son centros con riesgo de exclusión social. Porque la mayoría, en muchas casas, tú puedes decir acceso a Internet, pero si no tienen un ordenador, o solamente tienen un ordenador viejuno del año de la polca y que tiene que utilizar toda la familia, es que son muchas, porque podemos decir, pues les damos soluciones creativas al gobierno, ¿no? Pues les damos una antena o conexión de Internet por cada bloque de edificios, ¿vale? Pero ¿qué hacemos con el acceso luego? Que sí que tienen móviles todos, smartphones, sí, pero luego si tienen que adquirir todo ese conocimiento, bueno, no. Pero sí. En los centros que yo daba, Eduard, no, levantaba el dedo. Estaba pidiendo permiso. Pensaba que me decía, no, totalmente de acuerdo. De hecho, el peor drama que podía llevar una alumna o un alumno es que le cogieras el smartphone, porque eso era como, vamos, volvían como la niña del exorcista, increíble. Tú querías, cuando les pillabas usando lo que no lo pueden usar, oye, un drama. Pero sí que es cierto, por eso me reía, que digo, bueno, está el propósito, como bien señalabas antes, pero luego también está esa parte de, en realidad, todo el acceso, todos los recursos que tienen, si pueden acceder a ellos o no. O sea, claro. Es la realidad, ¿no? Está el realismo mágico, que sí, y está el realismo de verdad, que tristemente existe el determinismo, que donde nazcas te va a condicionar mucho, te va a condicionar... Vamos a dejar que te remate, Eduard, que tenía ahí, lo veo con ganas levantando el boli de nuevo. Veíamos mientras hablabais además unos tweets de distintas personas, no solo en España, en Argentina, en España, otros medios que justamente apuntaban eso. Eduard, remata. Que levantaré el boli porque si levanto el dedo parece que diga que no. Es que me lo has puesto en bandeja de plata, Cristina, porque has dicho varias cosas bastante interesantes y a ver qué opináis también, Montse y Ricard. Fijaros que ahora, ciertamente, y en España hay mucha gente, como tú has dicho, que no tiene ordenador en casa, que no puede tener un acceso en fibra en casa. Si tuviésemos redes inteligentes, 5G, porque es la que toca cualquiera, fijaros que eso son redes en ubicuidad y los contenidos se ejecutan en un smartphone, que seguramente sí que lo tiene bastante gente. Quizá es una buena herramienta para superar
para intentar superar un poquito el bache, ¿no? Porque igual esta gente que no tiene un ordenador en casa, que no puede pagarse un acceso a Internet desde casa, pues oye, igual con un smartphone, con una buena conectividad, porque evidentemente con 4G no podemos llegar, pues quizá aplanaríamos el camino. Y es una hipótesis, te daba la razón diciendo, en el sentido de que posiblemente muchos no tengan un ordenador en casa, pero quizá muchos más sí que tengan un smartphone. Y además la posibilidad de la ubicuidad nos daría bastantes posibilidades. Y ahí sí que no podemos hacer todavía, porque no creo que aguantasen las redes, enlazando la pregunta que me has hecho primero, conectividad ubicua a todo el mundo para vídeos formativos, ¿no? ¿Puedo repreguntar a Duar? Claro. A ver, ya que lo tengo aquí. ¿Tú crees que el despliegue de 5G se hará de mejor manera, más inteligente de lo que se hizo el despliegue de las otras tecnologías y que dejaron a mucha gente fuera de la posibilidad de utilizar las redes de Internet, y más teniendo en cuenta que 5G, como tú comentabas, tiene un potencial mucho más grande y una facilidad para que la gente, sin tener que tener una capacidad y un conocimiento como tenía que tener las primeras generaciones de Internet, puedan utilizarlo, ya sea vía smartphone, vía videoconferencia, etcétera, etcétera. Es una gran posibilidad, pero ¿crees que realmente esta posibilidad llegará a todo el mundo y todo el mundo podrá utilizarlo? Hombre, yo creo, Ricard, vaya pregunta, Ricard, ya te la cobraré otro día. Ahora vamos con más. Yo creo que como mínimo hay mucha gente, y os puedo asegurar que en España que estamos trabajando por esto. Y es muy difícil no crear brechas, Ricard, y tú lo sabes. Igual hasta con buena voluntad creas brechas. Yo creo que el despliegue de 5G se va a hacer más inteligentemente porque tenemos más experiencia y la experiencia debería aplicarse desde los gobiernos hasta los operadores y pasando por la gente de servicios. Yo creo que se debe hacer de una manera colaborativa con todo el despliegue de fibra que está hecho. Además, 5G necesita la fibra óptica y, por lo tanto, se debe hacer, a ver si aprendemos de aquello que hemos vendido tanto con la digitalización, ¿no? De la experiencia de usuario, ¿no? Lo que debemos hacer es desplegar el 5G orientado al usuario final, que en definitiva es toda la ciudadanía. Entonces, ahí lo que sí te puedo asegurar, y os aseguro, es que desde la Mobile World Capital trabajamos haciendo todo lo que podemos para que ese despliegue realmente se traduzca en servicios para el ciudadano y no sea un despliegue orientado por otros temas, principalmente, que sabemos que hay muchas variables. Vamos con Monse, que también te quería replicar. Hoy vas a recibir por todas partes, creo. Bueno. No, yo un poco voy a apoyar lo que decía Eduard, pero también respondiendo a Ricard y apoyando a Cristina. Yo creo que realmente no va de tecnología. O sea, la tecnología sí que es clave, pero va de lo que os decía antes, de un pensamiento sistémico. ¿Y esto qué significa? Pues muchos perfiles distintos trabajando colaborativamente. Que esto lo decimos rápidamente, pero es complicado, ¿vale? ¿Por qué? Porque has de juntar perfiles de especialistas tecnológicos con perfiles de sociólogos, antropólogos, lingüistas, ¿sabes? Gente con visiones distintas, y además hay que tener en cuenta ese fin, que es un fin social, ¿no? Y esto es lo que a veces, ¿no? La dicotomía, ¿no? Yo algunas veces veo económico y social, ¿no? Fines económicos y sociales. No, es que la economía social, es que ¿no? Si lo pensáis, ¿por qué separamos el tema económico del tema impacto social? No, es que en verdad deberíamos estar pensando holísticamente. Cuanto más economía para todos, mejor para todos y un mundo más conectado y una brecha menor, ¿no? Esa visión de verticalidad en los negocios, yo creo que esta crisis, y es la crisis, yo le llamo crisis COVID, que es como me la hacen llamar, pero yo creo que es la crisis a la que hemos llegado ya en los años 20 del siglo XXI. Ahí ya doy una pista, Pipo, de si el COVID es por algo porque es el año 20, pero yo creo que no sé, pero yo creo que llegamos al año 20 del siglo, ¿no? El siglo XXI, y hemos de recapacitar y redefinir los marcos sociales, los marcos legales y los marcos económicos. Yo creo que sí, no solo el tecnológico.
Claro, veremos si somos capaces de aprender. Miquel escribe que la condición humana se forjó en miles de años. Dice, unos meses de pandemia repentina lo pueden cambiar. Seamos francos, la crisis financiera de las hipotecas basura, ¿en qué ha cambiado las organizaciones? Y ahora yo añado, porque tú hablas de economía, y esta se la voy a disparar a Chris, que es un tema... No, más que nada porque... Para hipotecas mejor. Por Monse, que es la experta en banca. Eso es verdad, eso es verdad. Ahí Chris está bien. Igual esa es la época Hombre, Monse. Va, dispara hipotecas, pero luego Chris voy contigo con una corporativa. A ver, Monse, ¿tú qué dices de las hipotecas? Y le respondemos a Miquel. ¿Vamos a aprender algo, como él dice, respecto a lo que no hemos aprendido? Sí, yo soy la primera que digo que el Bitcoin nace en el 2008, casualmente, ¿no? Nace en esas crisis de hipotecas y esa situación complicada, ¿no? En los sistemas financieros, y crea, no solo que nace Bitcoin, ¿vale? Que esto es una cosa, pero es que además se crea unos controles y unos cambios en los sistemas financieros que ahora, ¿no? Que en este momento hacen que haya unos bancos centrales con unas políticas muy concretas. Yo creo que sí que hay cambios, o sea, sí que hay una crisis, y la crisis en griego es cambio, y sí que hay unas malas prácticas, y que en un momento en el que todo el mundo sufre, esas malas prácticas aparecen y aparece la reflexión, y con una buena reflexión hay un cambio. Entonces, yo creo que sí, que aprendemos, yo creo que los humanos aprendemos. Bueno, Chris, ya estás contenta. Se la hemos disparado a Monse. Yo he oído hipoteca y me he echado a temblar sin tenerla. Déjame que vaya contigo con otra, porque hemos hablado de los estudiantes, de los alumnos, de esa brecha en educación importante. Hablamos de las economías, de la sociedad, de las empresas. Hay un artículo que leí hace unos días de la Harvard Business Review, no es que me lo lea cada día, pero preparando la sesión, bueno. Estaba leyendo un artículo muy interesante que justamente alertaba de cómo esa brecha digital también está afectando mucho a las empresas. Y muchas empresas que durante años se han llenado la boca de la transformación digital, y cuando de golpe se han visto en casa han dicho, coño, no sabemos cómo hacerlo. Yo no sé, Chris, y luego Ricard, ¿qué opináis sobre este tema? Con transformación digital y con un Innovation Hub que ponen posits, y luego tú preguntas qué sistemas tienen, cómo trabajan en remoto, cómo miden el performance o la productividad individual o la productividad colectiva, si son capaces de trabajar de forma colaborativa con diferentes perfiles, como ha señalado Monse, y también aprovecho la coyuntura para decir que un buen ejemplo de lo que ha generado esta crisis es el Coronavirus Makers, que es una red de 16.000 personas que se han puesto a trabajar, han generado 50 proyectos de respiradores, de viseras, etcétera, que eso prueba, una vez más, que la gente con talento, conectada, sin apenas conocerse, pero con un propósito social, pues puede ayudar, ¿no?, en esta situación de crisis. De hecho, sí. El Ministerio de Sanidad ha prohibido que se utilicen todas las soluciones que están proponiendo, todas las cosas que están produciendo, pero gracias a Dios las comunidades autónomas están funcionando de forma diferente y sí que están aceptando, sobre todo los hospitales, están aceptando todo tipo de ayuda y tal como están las cosas. Y a lo que íbamos, pues sí que es verdad que yo siempre digo en las charlas que una cosa es ser innovador o innovadora y otra cosa es parecer innovador o innovadora, como es Innovation Hub. Y claro, aquí se ha demostrado quién realmente tenía una estrategia innovadora, tanto estratégica, una innovación estratégica como una innovación disruptiva, que esta es poca, porque como las empresas necesitan las KPIs, los índices de eficacia, ¿no?, de eficiencia de las cosas que se están implementando, requieren resultados a medio plazo o a corto plazo. Claro, una innovación disruptiva exige esa innovación a largo plazo. No te la puedo, yo tengo que seguir testeando, seguir probando, ¿no? Y aquí sí que es verdad que va a haber una brecha digital tremenda, porque antes lo ha señalado, no sé si Ricardo o Eduard, que vamos a ver como empresas que ya estaban preparadas, como muchas tecnológicas que estábamos acostumbrados, pero otras, y también somos más pequeñas, obviamente, otras más grandes que eso lo dejaban para el año que viene, ¿no? Para el siguiente quarter o el siguiente next year ya lo implantaremos. ¿Qué pasa? Que ha venido la pandemia, ha venido una crisis sanitaria que ha impactado a negocio, que ha impactado a muchas áreas, a logística, operaciones y demás. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Que vamos a seguir las empresas que estamos digitalizadas o estábamos digitalizadas ya a
y pues va a haber esa brecha de voy a perder oportunidades de negocio, voy a perder oportunidades que mis equipos rindan mucho mejor y de forma más eficiente. Y aquí es donde vamos a ver una brecha, vamos a ver, después de cuando termine esto, que ojalá termine pronto, vamos a ver los damnificados y los vencedores, ¿no? Los vencidos y los vencedores, o las vencedoras, las empresas vencedoras. Ricardo. Sí, ¿Qué bueno, piensas? aquí hay lo que veo que es un choque cultural entre maneras de ver diferentes la cultura del trabajo. Aquí las empresas que están aún practicando lo que es el trabajo de una era ya industrial, digamos, y las empresas que se están adaptando a la nueva manera de trabajar. Dentro de estas empresas, de las que no son capaces aún de adaptarse, hay las personas, que la estamos viendo como ahora se estaba comentando, ¿no? Movimientos como el movimiento Maker o movimientos que son totalmente horizontales, donde empresarios junto con enfermeras, con un vecino cualquiera está colaborando para conseguir un reto común de la propia sociedad, es una nueva manera de trabajar. Quien no sepa adaptarse a este cambio, como ahora comentaba Chris, acabará seguramente fuera de juego, ¿no? Y aquí también esta nueva manera de trabajar, que es la que están reclamando los jóvenes que se van incorporando de nuevo al mundo de trabajo, son las que ellos esperan ver en sus nuevos sitios de trabajo, en estas empresas. Y son los jóvenes que, si no ven reflejado esta manera de trabajar, son ellos mismos que dejan ese trabajo para buscar otras alternativas que les satisfagan más en el momento de desarrollar sus tareas profesionales, ¿no? Oye, dejarme entrar ya de pleno en el 5G totalmente y ver dónde nos va a llevar, porque, como sabéis, es noticia hace un par de días que el 5G se retrasará en España por culpa también del bicho. Yo le llamo el bicho ya directamente para ahorrarnos la crisis, pero no solo en España, porque escuchar, por ejemplo, que decía en una reciente entrevista para la CNBC el CEO de Skyworks, escuchar cómo hablaba justo de ese retraso. Time to circle back to some of the tech stocks that have melted down over the past couple of months. Take Skyworks Solutions, long a favorite, SWKS, maker of radio frequency chips found in all sorts of devices, but especially smartphones. In late January, Skyworks reported a true blowout quarter, phenomenal guidance. I kept telling you it was one of the winners from the 5G wireless build-out. Then the coronavirus pandemic got going, first in China, where Skyworks has a major presence because of the Chinese manufacture of a lot of phones. Creo que este es un vídeo, es la versión íntegra de la entrevista. Como no tenemos 8 minutos, no vamos a escuchar toda la entrevista. Esta era la versión íntegra de 8 minutos, no era el fragmento de 15 segundos que quería escuchar, pero en cualquier caso lo que decía el CEO de Skyworks era que este era un golpe a esa implantación del 5G, que no había podido ser efectiva en el 2020 como estaba previsto, que no era una cuestión de retraso de un trimestre o de dos, sino que directamente pasaría al 21 y que por tanto se retrasaba pero no se cancelaba, no se paraba. Pero a la vez, y ahí me gustaría a ver un poco qué pensáis, Eduard, estos días leíamos otro titular en el que decían que China promete acelerar justamente el desarrollo del 5G para reducir el impacto del virus, evidentemente en cuestiones o en términos económicos, pero también en términos sanitarios. ¿Cómo leéis esas dos noticias? Yo intento compatibilizarlas y creo que son compatibles. Evidentemente hay un retraso, obvio, todo se está retrasando, estamos en casa y hay un retraso en todo. Desde el punto de vista de inversiones, desde el punto de vista, obviamente, la gente, las empresas, los operadores que han de desplegar infraestructuras, porque necesitamos las carreteras, ¿no? Y en definitiva hay que desplegar infraestructuras. Bueno, ahora están dedicados a mantener las que tenemos para que funcionemos y para que tengamos buen servicio, y por ahí puede haber un retraso. Sí, es cierto que el gobierno español ha retrasado la licitación, lo que es el segundo dividendo digital, que es la licitación de un determinado rango de frecuencias. Pero eso no detiene el 5G, porque el 5G ya lo tenemos y estamos funcionando en otro rango de frecuencias que es el 5G que tenemos ahora. Yo creo, y pues, ya me conoces, soy optimista y me gusta siempre positivizar, que sí, quizá habrá un retraso, una ralentización un poquito ahora por toda la circunstancia que podamos tener, tanto económica como social como de oportunidad, pero sin duda estoy convencido
de que la demanda, y enlazo con lo que ha dicho Cristina, con lo que han dicho mis compañeros antes, generalmente todos, que un poco hemos de ser todos los que precisemos, los que reclamemos herramientas que nos equiparen y que nos den las mejores condiciones para trabajar. Y sin duda, cuando solicitemos estas herramientas que ahora las estamos probando y que ahora los estudiantes que no tienen internet les vamos a tener que proporcionar internet, ¿no? Un poco por ahí quizá va a ser el momento de decir, pues implantamos 5G como China ha dicho que ha visto indudablemente las capacidades que tiene la red para el elemento sanitario. Igual cambia el panorama. Pensábamos que 5G lo iba a impulsar sobre todo la industria. Hace tiempo que con Federico Ruiz que trabajamos codo a codo y que lo saludo. El Observatorio Nacional 5G. Que lo sé que me está escuchando. Hace tiempo que hablamos que quizá no venga el lanzamiento de 5G tanto por el impulso de la industria, sino por necesidades reales de sanidad de la propia gente que lo necesite para su vida cotidiana. Por ejemplo, para hacer teletrabajo en ubicuidad. Cosa que ahora os lanzaré algunas preguntas de cómo nos puede mejorar la vida el 5G, pero antes, Montse, pedías palabra. Sí, un poco para reforzar un poco la pregunta que has hecho, Eduard, ¿no? Hay dos visiones y bien decía Eduard, eran compatibles. Yo creo que también creo que el mundo nos está lanzando un mensaje. Pasó algo en Asia, ¿no? Pasó algo en el este y nos está llegando al oeste. Y yo creo que en el tema de 5G tenemos que seguir siendo muy analíticos y observando muy bien qué se hace donde nace el sol, ¿no? Un poco es el símbolo del este, ¿no? Y hay que ver muy bien porque tanto en cultura, en reactividad y en la forma como está organizándose, ¿no? el avance tecnológico a nivel empresarial, ya no tanto social en ese sentido, creo que hay mucha lección por aprender todavía en el oeste, ¿no? Y a veces... Yo creo que a veces no lo vemos. Entonces, sí que creo que es muy importante y muy interesante observar al este y seguir viendo las pautas y los cambios de comportamiento, porque hay un tema de aprendizaje, ¿no? Un tema de cómo nosotros nos organizamos cuando trabajamos en tecnología y cómo probamos las cosas, pues ahí hay un aprendizaje. Entonces, no solo la tecnología en sí, sino cómo implantamos, diseñamos y estructuramos un despliegue. Yo creo que es muy interesante observar al este y observar los países asiáticos y sobre todo en 5G. No, y no hay duda de lo que tú ya decías antes, apuntabas y incides ahora de nuevo, que la tecnología no es el fin, es simplemente la herramienta para llegar a ese fin, no puede ser el fin en sí. Dejarme que os lance algunos sectores en los que creemos o intuimos que el 5G puede cambiarnos, puede mejorarnos la vida. Me gustaría empezar con uno un poco que es el papá Estado, el papá paraguas, un poco el que nos tiene que legislar a todos. Y en ese caso, Ricard, dime tú cómo nos puede mejorar la gobernanza el 5G. La gobernanza, bueno, siguiendo con la pregunta que le lanzaba antes a Eduard, yo creo que aquí es la oportunidad para que realmente el Estado se visualice como un aliado en los lugares y en los momentos más difíciles, ¿no? Llegar a ser una solución, sobre todo para estas personas, para estos colectivos que ven que la tecnología les ayuda a dar un salto cualitativo en su vida. Yo creo que aquí el papel del Estado tiene que ser importante y siguiendo un poco con lo que se ha comentado de mirar a Asia, yo en el caso del mundo del móvil y la implantación del 5G, también creo que sería interesante mirar lo que está pasando en África, con muchos países que directamente se han introducido en el mundo de la tecnología a partir de la utilización del móvil y directamente les está cambiando la vida a millones y millones de personas y creo que es un reflejo que tendremos que mirar y que nunca le hemos hecho demasiado caso, ¿no? Pero creo que es el momento de mirar a un sitio como es África, ¿no? Cristina, vamos contigo. Contigo tenía duda, no sabía sobre qué preguntarte, porque por un lado hay una cosa que me parece muy, muy divertida e interesante, que es cuando cuentas todos tus grandes hitos y lo que consigues a través de Mujeres Tech, que me parece súper interesante y muy necesario, y me recuerda mucho a una tipa que me encanta, que es María Clave,
que está en una universidad americana y que consiguió subir el porcentaje de chicas que estudian STEM del 10 al 40 en 10 años. Pero trabajando en eso, en lo que tú estás, me hacías pensar cómo puede cambiar el 5G en la parte más de entretenimiento, y me imagino a esa chica que a veces citas, una youtuber que habla de que es maker y que habla en YouTube de todas esas cosas. O también te dejo, y te voy a abrir ahí una segunda, que sería con los asistentes de voz. A ti que te gustan los palabras y la voz. Sí, bueno, y que trabajo en una empresa de inteligencia artificial, de procesamiento de lenguaje natural. Ahí voy. ¿Cómo nos pueden ayudar los asistentes en una historia como el COVID? Pues ya están trabajando. De hecho, lo mismo que los coronavirus makers se pusieron a trabajar, también se agruparon expertas y expertos en Natural Language Processing, en concreto en asistentes virtuales. Y me consta que tanto Singular como IBM y Google con Dialogflow han hecho ya iniciativas pues, para la Comunidad de Madrid, para la Comunidad de La Rioja, etc. En cuanto el 5G, ¿qué nos va a aportar? Mayor gestión, más rapidez de datos, ¿no? Y esto va a permitir que todas esas plataformas, esa accesibilidad, una mayor formación, con lo cual las chicas, las jóvenes que quieren empezar a aprender tecnología van a poder hacerlo con muchas más herramientas, ¿no? Porque vas a acceder a mucha más información de forma más rápida, pero también está el tiempo real, ¿no? Esa gestión de los datos en tiempo real que también nos va a exigir a empresas de inteligencia artificial y que nos va a ayudar a empresas de inteligencia artificial. En mi caso, en el caso de Tiger, no tanto, porque somos de procesamiento de lenguaje natural, pero otras empresas de inteligencia artificial que gestionen datos para predecir, para automatizar stocks, etcétera, pues va a resultar, y sobre todo como se expuso hace 2 Mobile World Congress, ¿no? Esa operación en remoto, ¿no? La edición desde Ice Channel con Rod Menchaca y el doctor Lazi. Sí, que se operó, el experto de dominio estaba en un sitio físico, en un espacio físico, y en otro sitio se estaba realizando la operación. Eso lo va a permitir el 5G. Y en el caso de los asistentes virtuales, pues va a facilitar que haya una conversación más natural y fluida, que no sea tan robotizado, porque al ir los datos más rápido, los diálogos, esos flujos conversacionales van a poder aproximarse, y tal como estamos avanzando en los asistentes virtuales, vamos a poder gestionar esa conversación y hacerla más natural, porque vamos a permitir a la máquina aprender más rápido, con toda la información en todas las interacciones, sí. Déjame que vaya acabando porque nos quedan 4 minutos y quiero salir a aplaudir a los sanitarios. Monse, voy a hacerte a ti una primero y acabaremos con Eduard con una sobre sanidad. Pero tendrás que hacerlo en tiempo récord, así que vételo pensando, Eduard. Monse, tema blockchain y esa descentralización que igual nos permitiría aprender. Yo recuerdo siempre cuando pienso en eso un tipo que se llamaba Vannevar Bush que hablaba del Memex, que era una máquina que nos conectaría a todos los científicos. Cuéntame cómo lo harías tú o cómo lo ves tú. Sí, yo lo veo efectivamente, ¿no? Todas las nodos, ¿no? Todo el nodo de conocimiento que se traslada directamente a la forma de telecomunicar, que ya no es centralizada, ¿no? Ya son empresas conectadas, administraciones públicas conectadas, universidades conectadas, países conectados con su nodo y procesos muy automatizables. Blockchain con mucha seguridad de la información. O sea, yo creo que ahora hablamos mucho de datos. Transmitimos datos, los datos son señales, pero lo que queremos transmitir es información y conocimiento, y entonces queremos hacerlo desde el inicio, desde el momento que tú pones algo en la red, ya tenga un propósito, y esto es blockchain. Y es red mallada y mucho más segura. Sin duda, casos de uso que veremos ya este año. Y en salud, muy necesario. Le paso a Eduard. Exacto, en salud se la pasamos a Eduard. Mira, te voy a dar a escoger. Tienes desde impresoras 3D a los códigos QR tipo los de SenseTime que hicieron en Shenzhen, a los robots, a los drones. Bueno, yo haré otra aproximación diferente. Yo diría que hay 3 grandes áreas por sintetizar, ¿vale? Lo que hemos visto en operaciones quirúrgicas, lo hemos visto y todo el mundo del quirófano. Vamos a tener hologramas que también hemos tenido una experiencia dentro de los quirófanos ayudando a hacer operaciones, y ahí 5G va a flexibilizar de cómo transmitimos los datos a los quirófanos y fuera de ellos para que sean ayudados. Tema de emergencias, clarísimo, ubicuidad, asistencia remota, capacidad de que expertos asistan a emergencias a gente inexperta. Y el último trozo que a mí me encanta y que estamos ahí en ello, que es toda la experiencia hospitalaria.
inmersión de las familias en las habitaciones de los enfermos para tener una experiencia social que estamos viendo que falta, y hospital conectado, es decir, capacidad de montar hospitales rápidos, descentralizar gente gracias a la capacidad de tiempo real de 5G. Y de esa conexión, no, lo has dicho muy rápido, pero lo has dicho muy bien, como el 5G, rápido y así lo hacemos en simultáneo. Ricard habla mucho en ocasiones de esa capacitación, de tener abuelos, a gente conectada y demás. Totalmente. Me parece muy interesante. Totalmente. Dejarme que acabe con una cosa que decíamos, y la apuntabais todos en realidad, que va mucho más allá de una cosa concreta, como puede ser lo que haga un dron o un robot o lo que sea, son los datos. Los datos están ahí. Hemos visto muy buenas iniciativas como la que proponía Núria Oliver a través en la Comunidad Valenciana, con ese seguimiento de datos y así poder saber en distintas comunidades y ayudar a esos corona makers dónde pueden ayudar más y dónde menos, dónde se necesitan pues más respiradores o lo que sea. Hay muchas otras, Holocip, la startup de Esteban Granero y tantas otras están trabajando con datos. Ese va a ser el tema de la semana que viene. Vamos a hablar de qué pasa con todos esos datos y de si van a ser tan seguros como nos habla Montse a través del blockchain, si van a ser privados, van a ser nuestros, o hay alguien que se está aprovechando de ese crecimiento del 60% y nos está chupando la vida a todo trapo y aprendiendo mucho más de nosotros. Hablaremos de eso y de la sobreinformación. Y con esto tengo que dejar la sesión porque son las 8, está a punto de sonar las campanadas y tenemos que salir a aplaudir. Os agradezco muchísimo a todos, Montse Guardia, Cris Aranda, Ricard Faura y Eduard Martín, este ratito en el que hemos podido hablar de la brecha, confiando que la rompamos pronto y la superemos lo más pronto posible. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta la semana que viene. Hasta luego. La semana que viene. Hasta luego. Chao. Chao. you.